de nosotros cuando conocemos a Jesucristo, conocemos la luz, conocemos el amor, nos llenamos de paz y empezamos a caminar con grandes sueños de ganar la familia para Jesucristo. Hoy quiero conversar Dios en mis confusiones, porque este tema, Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 33, dice que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Pero el enemigo siempre se va a levantar contra nosotros. Como dice en la Biblia, el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás trae confusión, confundir la promesa de Dios y que confundamos. Y si de verdad hay promesa de Dios para nosotros, realmente podré ganar la familia para Jesucristo, alcanzaré el propósito de Dios, pero el enemigo siempre se va a levantar contra nosotros para robar la paz y sobre todo robar la promesa que Dios tiene para nosotros. Pero hoy vamos a aprender, no por una pequeña confusión, vamos a perder las grandes promesas que Dios tiene preparado para nosotros. Rey David en el libro de Salmos capítulo 55 verso 9 nos enseña cómo el asesino de la confusión se levantará para robar las promesas de Dios. ¿Cómo lo asesina la promesa de Dios y robar la paz? Es a través de la confusión. Por eso David dijo, la rencilla se ha levantado, la confusión se ha levantado y la violencia se ha levantado contra mi vida. Y David le dijo, Dios, confúndelo a ellos, porque yo tengo que llegar a la meta a donde yo camino. Por eso es muy importante entender, para robar la bendición es a través de la confusión. Si nosotros nos confundimos y dejamos robar la paz de Dios, dejamos robar la promesa de Dios, el enemigo tendrá victoria. Pero si nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, como David creyó y afirmó en la palabra de Dios y lo declaró, y como la Biblia dice que el enemigo entrará por una puerta, pero saldrá por 7 puertas. Esto es lo que pidió David. Y los enemigos fueron confundidos, fueron tropezados y ellos cayeron. Así es lo que va a suceder cuando el enemigo se levanta contra nosotros. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Mantengámonos en la promesa de Dios. Tal vez el enemigo se levantó contra su vida y contra su casa, pues declare la palabra de Dios. Tengo la promesa de Dios. Alcanzaremos y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y si tú te levantas bajo la palabra de Dios, bajo la luz de la palabra, tal vez el enemigo levantó por una puerta, pero hoy declaramos, saldrá corriendo por 7 puertas. Los enemigos serán confundidos, se tropezarán y caerán. A veces los enemigos, los asesinos de la promesa es de nuestra propia familia. Sueltan palabras negativas, te desprecia, tú no vas a poder. ¿Tú quién eres para alcanzar? ¿Tú quién eres para liderar? ¿Tú quién eres para hablar de esta manera? Pues simplemente somos llamados hijos de Dios, somos príncipes de Dios, somos llamados que vamos a ganar la familia para Jesucristo. Así que no vamos a perder la fe. Claro, nuestra familia no será confundida del propósito de Dios. Se confundirá el enemigo, él caerá, y nuestra familia, conforme a la promesa de Dios y nuestros sueños, veremos la gloria de Dios, veremos la promesa de Dios, con toda nuestra familia serviremos, porque para eso Dios nos llamó a esta tierra. Hola con todos, mi nombre es Delia Males y les quisiera compartir un poco de mi vida, en cómo fue el proceso por los que tuve que pasar para estar hoy acá. Nací en una familia que no conocían de Dios, soy la 7ª de mis hermanas y a causa de que soy la 7ª y la verdad mi papá siempre quiso tener un niño varón, un niño como todo hombre. Para mi papá fue una gran felicidad ver un hijo nacer, pero mi papá se enfocó mucho en mi hermano y se olvidó de mí.
de mí, el cual todas las atenciones eran para mi hermano, más no para mí. Y desde entonces empecé a vivir lo que es el rechazo. Yo creo que marcó mi niñez y también mi adolescencia. Yo me acuerdo que cuando salía con mis hermanas, las personas preguntaban que si yo era la hermana. Esas preguntas que le hacían a mis hermanas, yo ya lo tomaba como que me sentía diferente, me sentía distinta a mis hermanas, porque me empecé a sentir pequeña, fea, gorda. ¿Ya? Entonces, ya cuando llegué a mi adolescencia, yo no le veía sentido a mi vida. No entendía ni por qué nací ni para qué nací, pero ya cuando tuve más o menos unos 16 años, llegó un día mi primo y nos invitó a la iglesia. Y como a mí me gustaba seguir a mis hermanas, yo me fui a la iglesia con ellos. Pero yo no me fui con esa intención de buscar a Dios, sino porque iba. Entonces yo me acuerdo que llegué cuando justamente estaba en una alabanza. Y a través de esa alabanza Dios tocó mi corazón. Era por primera vez que yo pude sentir el abrazo de un padre del que tanto yo esperaba o que tanto yo anhelaba. Yo decidí buscar a Dios y un día decidí entrar al encuentro, y es a través de ese encuentro que Dios cambió mi vida por completo. Me hizo entender que yo nací con un propósito, que Él tenía planes con mi vida. Desde niña me ha gustado cantar y también danzar. Cuando iba a la iglesia, Dios muchas veces me ministraba a través de la alabanza. Entonces yo de una dije, yo quiero servir en esa área. Bueno, entonces el pastor me dijo, prepárate. Desde ahí empecé a prepararme. Yo me acuerdo que había una academia en la iglesia y entré y tomé algunas clases que me dieron. Yo creo que hallé gracia delante de los ojos de Dios y me dio esa oportunidad de estar en la alabanza. Pero es ahí donde el enemigo empezó a manejar en mi vida. Cuando llegué a la alabanza, el enemigo habló a través de una persona y me dijo que yo no podía, que yo cantaba mal, que es mejor. Yo me acuerdo claramente que decía, mejor no cantes, calla. Y es ahí donde me quedé y por varios años yo no cantaba. ¿Por qué? Porque siempre venía ese temor de que yo no podía y por varios años. Pero un día vino una persona y me dijo de una manera bien clara, me miró otra vez a los ojos y me dijo que esa persona me ayudó a que yo me despertara de eso. Y yo dije, en verdad me puse a hablar seriamente con Dios y yo le dije, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes con mi vida? Y es ahí donde me acuerdo que Dios me dio una palabra en el libro de Salmos de que yo tenía que alabar a Dios. Entonces, y es ahí donde me di cuenta que el enemigo me quería sacarme del propósito de Dios. Me quería confundir. Desde ahí empecé a tomar esa decisión de poder servirle a Dios por medio de la alabanza. Yo no sé cuál sea el proceso por el que usted pueda estar pasando. No le preste oído al enemigo, porque lo que quiere él es confundirnos. Él quiere estancarnos ahí y no quiere que lleguemos a alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros, sino que usted tome esa decisión de lo mejor de usted, porque Dios tiene cosas grandes para con su vida.